Mi madrastra empacó la nevera ella misma esa mañana, 2 botellas de cava, una rueda de manchego, un frasco de aceitunas que había pedido desde una tienda especializada en Sevilla. También empacó un formulario de cambio de beneficiario que había notariado la semana anterior. El velero salió del puerto de Valencia al mediodía. Mi hermanastra se sentó en la proa y no me miró ni una sola vez durante la primera hora. El agua estaba tranquila y verde, a 23 grados. Para las 7 de esa tarde, yo estaba dentro de ella. Bienvenida de nuevo a Calm Drama Stories, donde las mujeres tranquilas con buenos abogados siempre tienen la última palabra. Si aún no te has unido a la familia, presiona ese botón de suscripción. Esta historia vale la pena quedarse a escuchar. Ahora déjame contarte lo que pasó. La primera vez que Amparo empacó esa nevera, mi padre aún estaba vivo. Él la había comprado en una tienda de suministros marítimos en 1997, el año en que agregó una segunda embarcación remolcadora a su flota. Era de lona verde con hebillas de latón y pesaba unos 4 kilos vacía. Solía llenarla con bocadillos de jamón y refrescos de naranja y la llevaba en cada viaje que hacía desde el muelle hasta cualquier embarcación que necesitara inspección esa semana. Cuando Amparo llegó a nuestras vidas, reemplazó el jamón con foie gras y la naranja con cava. Y mi padre sonreía al respecto porque la amaba y porque no creía que el contenido de una nevera valiera la pena discutir. El nombre de mi padre era Emilio Fuentes. Construyó una empresa de logística marítima desde una sola embarcación remolcadora y un amarre prestado en un puerto municipal. Para cuando yo tenía 12 años, su empresa gestionaba el enrutamiento de carga para la mitad del tráfico comercial en el litoral mediterráneo al sur de Tarragona. Para cuando tenía 18, nos habíamos mudado a la casa en Cap Roy. Paredes de piedra blanca, terraza envolvente, con vista al puerto donde sus barcos entraban y salían todo el día. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer de ovario. Se fue en 14 meses. Mi padre pasó los siguientes 7 años criándome solo, lo que significó que crecí en muelles, en cabinas de control de remolcadores y en la última fila de audiencias de arbitraje marítimo donde hacía mis deberes de álgebra mientras los abogados discutían sobre seguros de carga. Se casó con Amparo cuando yo tenía 18 años. Era organizadora de eventos de Bilbao que había coordinado una gala para la jubilación del capitán del puerto. Tenía 40 años en ese momento, bien vestida, experta en la conversación y muy hábil para hacer que una sala pareciera que todos habían sido invitados personalmente. A mi padre eso le gustaba. Había pasado 30 años hablando con estibadores y capitanes de puerto y no sabía cómo organizar una cena elegante. Amparo trajo a su hija Nuria, que tenía 16 años. Nuria era callada, educada y parecía existir en un estado de obediencia constante hacia lo que Amparo quisiera. Se mudaron. Mi padre amplió el ala de huéspedes para ellas. Y cada año después de eso, nos llevó a todos en el viaje anual en velero, su tradición desde que yo tenía 12 años. Cuando alquiló un velero de 12 metros para mi cumpleaños y me dejó pilotar durante 20 minutos mientras él permanecía detrás de mí con las manos en el timón. Mi padre confiaba los detalles de su patrimonio a 2 personas, a mí y a Rafael Montoya, su abogado desde antes de que yo naciera. Mi padre murió hace 3 años. Infarto en su escritorio. Una mano sobre un manifiesto de carga y la otra sobre una taza de café que aún estaba tibia cuando su secretaria lo encontró. La lectura del testamento fue un jueves. Rafael Montoya se sentó en la cabecera de la mesa de conferencias en su oficina del centro, y Amparo se sentó frente a él con un vestido negro que había comprado el día anterior. Podía notar que era nuevo porque la etiqueta aún asomaba dentro del cuello. Nuria estaba a su lado mirando el teléfono. Rafael leyó las disposiciones relevantes en el orden que mi padre había establecido. Yo recibí el control de la empresa a través de un fideicomiso irrevocable que mi padre había constituido 10 años antes, cuando tenía 53 años y gozaba de perfecta salud. El fideicomiso era administrado por un fiduciario independiente, el propio Rafael, e incluía disposiciones para beneficiarios sustitutos. Asignación benéfica y lo que los documentos legales llamaban una cláusula de protección patrimonial, lo que significaba que nadie podía ceder, vender o transferir mi participación a nadie más, ni siquiera por orden judicial. Amparo recibió el derecho a vivir en la casa de Cap Roy por el tiempo que deseara. También recibió una mensualidad de 10,000 euros extraída de una cuenta separada que mi padre había financiado para ese propósito. No recibió nada más. Miró a Rafael de la forma en que miras a alguien que ha movido tus muebles mientras dormías.
¿Eso es todo?, dijo ella. Rafael cerró la carpeta. Esa es la totalidad de la distribución. Amparo no lloró. No levantó la voz. Se levantó, alisó el dobladillo de su vestido nuevo y salió de la oficina. Nuria la siguió. Ninguna de las dos se despidió de mí ni de Rafael. En los siguientes 6 meses, Amparo comenzó a redecorar la casa. Cambios pequeños al principio, nuevas cortinas en el comedor, una alfombra diferente en el vestíbulo, luego cambios mayores. Las fotos de mi infancia bajaron de la pared de la escalera. Las acuarelas de mi madre fueron reemplazadas con prints abstractos que Amparo encargó de un catálogo. Se cambió la cerradura de la bodega. Se cambió la cerradura del cuarto de lencería. No dije nada sobre ninguno de esos cambios porque mi padre quería que ella estuviera en esa casa y yo estaba honrando sus deseos. Para marzo, Amparo había contratado a su propio abogado. Me enteré porque envió una carta a Rafael Montoya. Rafael me llamó esa tarde. Dijo 3 palabras: está haciendo movimientos. Rafael me explicó todo esa noche por teléfono. El abogado de Amparo había presentado una consulta ante la Oficina de Sucesiones del municipio para impugnar el fideicomiso alegando influencia indebida. La afirmación era que mi padre no había estado en pleno uso de sus facultades cuando estableció el fideicomiso y que yo lo había presionado para excluir a Amparo de una herencia significativa. La ironía era casi arquitectónica. Mi padre creó ese fideicomiso 10 años antes de morir, durante un periodo en que acababa de pasar un examen físico completo. Había renovado su licencia de piloto para su Cessna y personalmente había negociado un contrato de carga de 9 cifras con un consorcio naviero europeo. La impugnación era infundada, y cualquier juez que revisara la fecha de creación la desestimaría antes del almuerzo. Le pregunté a Rafael si debíamos preocuparnos. El fideicomiso es blindado, dijo. Pero llevo 40 años en esto, Elena. Cuando se agotan las opciones legales, la gente se vuelve creativa. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. En las semanas siguientes, Amparo se volvió más cálida. Empezó a cocinar los domingos. Pollo asado, patatas, una ensalada con el buen aceite de oliva. Propuso un fin de semana de spa para las 3. Comenzó a llamarme cariño en el pasillo, algo que nunca había hecho antes. Me llevaba café todas las mañanas durante 2 semanas seguidas, misma taza, misma hora, misma sonrisa. Lo ponía en el mostrador y decía, buenos días, cariño, y esperaba hasta que yo tomaba un sorbo antes de salir de la cocina. Noté el cambio. Pensé que estaba aceptando la realidad. Mirando atrás, debí haber visto el patrón. Cada acto de calidez era una medición. Estaba calculando cuánta confianza necesitaba construir antes de poder gastarla toda en una sola tarde. A finales de mayo, Amparo propuso el viaje anual en velero. No habíamos hecho ninguno desde la muerte de mi padre. Lo dijo suavemente durante la cena del domingo. Han pasado 3 años desde que murió tu padre. Hagámoslo bien esta vez. Solo nosotras 3, tú, yo y Nuria. Nuria levantó la vista de su plato. Algo cruzó su rostro. No exactamente miedo, no exactamente reconocimiento. Desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Dije que sí. Dije que sí porque mi padre amaba ese viaje más que cualquier otra tradición que hubiera mantenido y yo no estaba lista para dejarlo morir. Debí haberlo dejado morir. La mañana del viaje, empaqué una bolsa de lona con protector solar, una novela que había estado intentando terminar desde febrero y la antigua brújula de mi padre. Era una Brunton de latón que había comprado en 1989 a un capitán mercante retirado en el puerto de Cádiz. El hombre le había dicho, no te dirá a dónde ir. Te dirá hacia donde ya estás mirando. Mi padre la llevó en cada viaje después de eso, y yo la había llevado en el bolsillo de la chaqueta desde el día que murió. En el puerto, el velero ya estaba preparado. Amparo había llegado temprano. Estaba de pie en el muelle con pantalones de lino blanco y un reloj nuevo que no había visto antes, dorado con una correa fina. La nevera estaba a sus pies, empacada y abrochada. 2 tripulantes esperaban en la cubierta de popa. No reconocía a ninguno de ellos. ¿Dónde está el capitán Salgado?, pregunté. De vacaciones, dijo Amparo. Contraté reemplazos. Vienen muy recomendados. Los 2 hombres me asintieron sin presentarse.
Uno era robusto con la piel quemada por el sol. El otro era delgado y llevaba gafas de sol espejadas que reflejaban el muelle detrás de mí. Ninguno llevaba uniforme. Ninguno llevaba identificación. Subí a bordo. Nuria ya estaba en la proa, sentada en uno de los sillones acolchados con el teléfono en las manos, desplazando. No levantó la vista cuando subí. No dijo buenos días. El único reconocimiento que recibí fue el leve movimiento de sus hombros, la forma en que una persona se ajusta cuando sabe que alguien le está mirando y no quiere ser la primera en hablar. La primera hora transcurrió sin incidentes. Salimos del puerto hacia aguas abiertas a lo largo de la costa. El sol estaba alto y el viento era suave y el agua estaba tan tranquila que podías ver el reflejo del casco siguiéndonos como una sombra. Amparo abrió el cava a las 2 de la tarde y sirvió 3 copas. Levantó la suya, por la familia, dijo. Bebí. Nuria bebió. El cava estaba frío y muy seco. Comprobé la brújula una vez por costumbre. La aguja apuntaba al norte. Íbamos hacia el sur-sureste a lo largo de la costa, hacia una cala que mi padre solía frecuentar. Fondeamos a las 6:30 en una cala que no reconocí. Amparo sirvió la última copa de cava y la llevó hasta donde yo estaba de pie en la borda de popa. «Qué tarde más hermosa», dijo, y luego se inclinó lo suficientemente cerca para que pudiera oler el manchego en su aliento y susurró algo que nunca olvidaré. «Saluda a los tiburones de mi parte». Su mano golpeó el centro de mi espalda antes de que la última palabra saliera de su boca. La barandilla cedió. No de la forma en que una barandilla se dobla bajo el peso. De la forma en que una barandilla se mueve cuando los pernos que la sujetan han sido aflojados y vueltos a colocar con tornillería que nunca fue diseñada para aguantar. Caí hacia atrás. El agua no estaba fría. Eso fue lo primero que registré. 23 grados, habría dicho mi padre. Él siempre sabía la temperatura de cualquier masa de agua con un margen de 1 grado. Lo segundo que registré fue el sonido del motor acelerando. No estaban dando la vuelta. Salí a la superficie. La sal me ardía en los ojos. La popa del velero ya estaba a 30 metros y se alejaba más. Podía ver a Nuria de pie en la borda, mirando al agua donde yo había estado. No lanzó ningún salvavidas. No gritó. Se dio la vuelta, entró en el camarote y cerró la puerta detrás de ella. La estela me sacudió 2 veces y luego el agua se calmó. Estaba sola. Los zapatos eran pesados. Me los quité y se hundieron. El teléfono estaba en el bolsillo trasero, arruinado al impactar. La brújula de mi padre estaba en el bolsillo delantero. Era pesada. Latón, cristal y una aguja que había apuntado al norte desde 1989. La conservé. Nadé flotando y miré hacia la orilla. Podía ver la línea de costa, una franja oscura con algunas luces dispersas. 3 kilómetros, quizás menos. Mi padre me había enseñado a nadar en el puerto cuando yo tenía 5 años. Dijo que la hija de un capitán que no sabía nadar era un riesgo y que él no criaba riesgos. Comencé a nadar. Después de 20 minutos, me dio un calambre en la pantorrilla izquierda. Me puse de espalda y floté esperando que pasara. El cielo pasaba del naranja al morado. Aparecían las primeras estrellas. Pensé en mi padre. Pensé en cómo él mismo habría comprobado los pernos de la barandilla antes de cada viaje, porque así era él. Pensé en el susurro de Amparo. Pensé en Nuria cerrando la puerta del camarote. Entonces vi luces. No las de la orilla, luces en movimiento. Baja sobre el agua. Un arrastrero. Una voz por megáfono. ¿Estás en el agua? Quédate donde estás. El capitán Esteban Carreño, 71 años, veterano de la Marina, me subió a bordo con un bichero y un agarre que habría podido doblar una barra de hierro. ¿Te caíste de algún barco de recreo?, preguntó. Algo así, dije. Esteban no hizo muchas preguntas. Me dio una manta de lana que olía a pescado y gasóleo, sirvió café de un termo en un tazón de acero e indicó un banco atornillado a la cubierta junto al timón. El arrastrero no era cómodo. Era un barco de trabajo, redes apiladas en la popa, manchas de óxido en las cornamusas, una radio crepitando con estática en el camarote. Pero era sólido y estaba por encima del nivel del agua, y eso era suficiente. ¿Estás herida?, dijo.
No. ¿Quieres llamar a alguien? Sí. Me dio el teléfono vía satélite. Era pesado, del tamaño de un ladrillo con una antena de goma. Llamé a Rafael Montoya. Contestó al segundo tono, lo que me dijo que aún estaba en su escritorio a las 9 de la noche, lo que me dijo que nada había cambiado en Rafael en 34 años. Elena, dijo. Que estoy viva. Amparo me empujó por la borda del velero. Silencio. 5 segundos. 5 segundos es mucho tiempo para un hombre que factura en intervalos de 6 minutos. ¿Dónde estás? Dijo. Miré a Esteban. Esteban miró su pantalla de GPS. Leyó las coordenadas. Rafael las repitió. No llames a nadie más, dijo Rafael. Ni a la policía, ni a Amparo, ni a Nuria. ¿Por qué? Porque ahora mismo, Amparo cree que estás muerta. Si cree que estás muerta, hará movimientos. Presentará reclamaciones. Contactará a su abogado. Accederá a lo que crea que puede acceder. Y cada movimiento que haga en las próximas 48 horas será evidencia documentada de intención criminal. Entendí. Mi padre había confiado en Rafael por una razón. Dame 48 horas, dijo. Tendremos todo lo que necesitamos. Colgué. Miré a Esteban. Estaba apoyado en la puerta del puente con los brazos cruzados, sin fingir que no había escuchado. Alguien intentó hacerte daño, dijo. No era una pregunta. Sí. Necesitas ser invisible un par de días. 2 días. Asintió. Estuve 14 meses invisible en la selva cerca de Urabá. 2 días en un barco pesquero no es nada. Volvió al puente sin decir nada más. Me senté en el banco con la manta sobre los hombros y la brújula de mi padre en la mano. El latón estaba tibio por el bolsillo. La aguja estaba estable. La sostuve, observé las luces de la costa y no dormí durante mucho tiempo. Lo que estoy a punto de contarles es lo que me dijo Rafael 48 horas después, tras haber documentado cada movimiento que hizo Amparo mientras creía que yo estaba en el fondo del mar. La cronología era precisa. A Rafael le gustaba la precisión. A las 7 de la mañana del día siguiente al naufragio, 12 horas después de que cayera al agua, Amparo llamó a la Guardia Civil del Mar para reportarme desaparecida. 12 horas. Esperó 12 horas antes de llamar a alguien. A las 7:42 de la mañana, Amparo llamó a su abogado, Prieto. A las 9:15 de la mañana, Prieto presentó una petición de emergencia ante el juzgado del municipio para preservar los bienes del patrimonio en nombre de Amparo como única familiar sobreviviente. A las 11:30 de la mañana, Amparo llamó a la compañía aseguradora. Esta fue la primera de 3 llamadas que hizo ese día. Había 3 pólizas de seguro de vida que nombraban a Amparo como beneficiaria. No pólizas que mi padre hubiera contratado, sino pólizas que Amparo había contratado a mi nombre durante los últimos 14 meses. Pago total si yo era declarada muerta, 3,8 millones de euros. 2 de esas pólizas tenían menos de 6 meses de antigüedad. A las 2 de la tarde llegó un cerrajero a la casa. Amparo lo hizo cambiar la cerradura del estudio de mi padre, el estudio que contenía las únicas copias físicas de ciertos documentos del fideicomiso que ella conocía. A las 4:10 de la tarde, Nuria publicó en las redes sociales: por favor, rezad por mi hermana. Era la primera vez que Nuria me había llamado hermana en público. Rafael tenía a un contable forense rastreando las pólizas de seguro y a un investigador jubilado documentando la visita del cerrajero. Las presentaciones ante el juzgado y la cronología del reporte a la Guardia Civil del Mar. Cada acción que tomó Amparo fue fotografiada, registrada y marcada con una hora. A la segunda mañana, Amparo había presentado 2 reclamaciones de seguro, una petición de emergencia y había cambiado todas las cerraduras de la casa excepto la puerta principal. Que sospecho dejó sin cambiar porque no creía que nadie fuera a entrar por ella. Rafael me llamó al amanecer de ese segundo día. Yo estaba sentada en el arrastrero de Esteban, bebiendo café del mismo tazón de acero, con la misma ropa prestada, viendo cómo un pelícano aterrizaba en la proa. Nos ha dado todo lo que necesitamos, dijo Rafael. Es hora de volver a casa. Le di las gracias a Esteban. Él dijo: no necesitas darme las gracias. Solo asegúrate de que quien hizo esto no salga impune. Le dije que lo haría.
Esteban me dejó en un pueblo portuario a 40 minutos al sur de casa. Rafael envió un coche, un sedán negro conducido por un hombre que no se presentó y no preguntó dónde había estado. Los colaboradores de Rafael eran así, eficientes y sin curiosidad. Durante el trayecto, Rafael llamó 2 veces. La primera llamada fue una actualización sobre las pólizas de seguro. Su contable forense había confirmado que Amparo había contratado 3 pólizas de seguro de vida a mi nombre durante los últimos 14 meses, utilizando su posición como miembro del hogar para acceder a la información personal que necesitaba para las solicitudes. 2 de las pólizas habían sido adquiridas en los 6 meses previos al viaje en velero. Y eso solo ya es un patrón que cualquier fiscal reconocería, dijo Rafael. La segunda llamada fue peor. El investigador de Rafael había encontrado algo que yo no sabía. Amparo había estado reuniéndose con un segundo abogado, distinto a Prieto, durante más de un año. Este abogado estaba especializado en litigios sobre fideicomisos. La impugnación de la sucesión presentada meses antes, la que Rafael había descartado como infundada, era solo la jugada superficial. Por debajo, Amparo había estado preparando un codicilo falsificado al testamento de mi padre. El codicilo habría añadido a Amparo como cobeneficiaria del fideicomiso irrevocable, con derecho al 50% de sus distribuciones a partir de mi muerte. Estaba fechado 18 meses antes de la muerte de mi padre, notariado por un tercero y con 2 testigos cuyos nombres Rafael no reconocía. Era un trabajo chapucero. La fecha del notario entra en conflicto con los registros de viaje de tu padre, dijo Rafael. Estaba en Róterdam el día en que supuestamente se firmó el codicilo. Pero existía y había sido archivado en un cajón del despacho del abogado de Amparo, esperando el momento adecuado. El momento adecuado era el momento en que yo fuera declarada muerta. Me senté en el asiento trasero del sedán y observé la autopista pasar con la primera luz. La brújula estaba en la consola central, captando el resplandor del amanecer. Rafael esbozó el plan para mi llegada. No la policía primero. Primero, entraría a la casa mientras Amparo estuviera allí, con Rafael, con las pruebas, ante testigos. Andrés estará allí, dijo Rafael. Andrés era el hermano de mi padre. Llegó esta mañana a dar el pésame. ¿Y quién más? Con eso es suficiente, dijo Rafael. Andrés, yo y tú. 3 testigos. 3 es suficiente. La casa de Caproy tenía el mismo aspecto desde la carretera. Paredes de piedra blanca, contraventanas oscuras, la terraza envolvente que mi padre había construido el verano que cumplí 14. Porque mi madre siempre la había querido y él no había encontrado el momento mientras ella vivía. Desde la entrada, podía ver 2 cambios. Los muebles de la terraza eran nuevos, Amparo había reemplazado el viejo conjunto de mimbre por algo moderno y gris, y la mecedora de mi madre había desaparecido. Había estado en el mismo rincón de la terraza durante 22 años. La pintura blanca desconchada en los reposabrazos donde ella solía apoyarse mientras miraba las embarcaciones de mi padre entrar al puerto. Ahora había una maceta en su lugar. El coche de Rafael ya estaba en la entrada. Había llegado 1 hora antes. Salí del sedán. Llevaba ropa prestada del capitán Esteban, una camisa de franela 2 tallas más grande y unos pantalones de trabajo sujetos con un trozo de cabullería porque Esteban no tenía un cinturón que me quedara. El cabello me quedó tieso por la sal. No me había duchado en 2 días. Caminé hasta la puerta principal. No llamé. Era mi casa. Usé la segunda llave, la que Amparo no sabía que tenía. La que mi padre me dio cuando tenía 21 años y me dijo, guárdala donde ella no pueda encontrarla. En ese momento pensé que se refería a los ladrones. Ahora entendía que no. La puerta principal se abrió. El pasillo olía a cedro. El armario de mi padre, el que Amparo no había tocado porque decía que el olor le recordaba a él. Era la única cosa honesta que jamás dijo sobre mi padre. Caminé por el pasillo hasta el umbral del salón. El tío Andrés estaba sentado en el sofá con una taza de café en la mano. Me vio primero. La taza se detuvo a mitad de camino hacia su boca. No la puso. No se levantó. Solo me miró con una expresión que nunca había visto en el rostro de un hombre adulto. La mirada de alguien que ve a una persona salir de un lugar del que no se suponía que volvería. Amparo estaba a mitad de una frase, hablando con Andrés sobre los arreglos del funeral. Flores, estaba diciendo algo sobre lirios blancos.
Se dio la vuelta. Su boca aún estaba formando la palabra lirios. Me vio de pie en el umbral, con una camisa de franela prestada, sal en el cabello y la brújula de mi padre en la mano. Su boca se cerró. No dijo mi nombre. Nadie habló durante aproximadamente 7 segundos. Los conté de la forma en que mi padre contaba los segundos entre el relámpago y el trueno, no por precisión, sino para tener algo a que aferrarse. Andrés dejó su taza de café en la mesita. La cerámica hizo clic contra la madera. Nuria apareció en lo alto de la escalera. Me vio. Se detuvo en el cuarto escalón. Su mano fue a la barandilla y la apretó. Caminé hasta el sillón de mi padre, el que Amparo no había movido porque era demasiado pesado, y me senté. Rafael entró a la habitación detrás de mí. Llevaba un sobremanila. Amparo, dije, entiendo que has estado ocupada. Rafael abrió el sobre. Colocó los documentos en la mesita de café uno a uno, de la forma en que mi padre solía extender las cartas de navegación, con calma, con precisión, con la comprensión de que cada línea trazada tenía consecuencias. El primer documento, 3 pólizas de seguro de vida contratadas por Amparo durante los últimos 14 meses, nombrándose a sí misma como única beneficiaria. Pago total a mi muerte, 3,8 millones de euros. El segundo documento, la petición de emergencia de Amparo, presentada 4 horas después de reportarme desaparecida, solicitando el control de los bienes del patrimonio como única familiar sobreviviente. El tercer documento, un codicilo falsificado al testamento de mi padre, notariado 6 meses antes del viaje en velero, añadiendo a Amparo como cobeneficiaria del fideicomiso irrevocable. La fecha del notario entraba en conflicto con los registros de viaje de mi padre. Estaba en Róterdam el día en que supuestamente se firmó el codicilo. El cuarto documento, el informe del incidente de la Guardia Civil del Mar. Hora del incidente, aproximadamente las 7 de la tarde. Hora del reporte, a la mañana siguiente a las 7. Una brecha de 12 horas. Rafael dejó su pluma estilográfica sobre la mesa junto a los documentos y la cerró con un clic. Señora Fuentes, dijo, el fideicomiso que constituyó su marido es irrevocable y contiene una cláusula de protección patrimonial. Incluso si Elena hubiera muerto, los activos habrían pasado a la Fundación Marítima Emilio Fuentes. No a usted. No a nadie en esta habitación. Hizo una pausa. Las reclamaciones de seguro son fraudulentas. El codicilo es falso y la Guardia Civil del Mar ha sido notificada de la brecha de 12 horas en el reporte. El rostro de Amparo no mostró ira. No mostró miedo. Mostró algo peor, la expresión de alguien que se da cuenta de que ha destruido su vida por algo que nunca iba a conseguir. Andrés miró a Amparo. Luego miró la mesa. No recogió su café. En la escalera, Nuria lloraba. No se había movido del cuarto escalón. Rafael deslizó el codicilo falsificado por la mesa hacia Amparo. Puede quedarse con esta copia, dijo. Nosotros tenemos el original. Si alguna vez te has sentado frente a alguien que te sonreía mientras planeaba quitarte todo lo que tenías, sabes exactamente cómo se sintió ese momento. La diferencia entre yo y muchas personas en esa situación es que tuve un padre que planificó con antelación. Pero no todo el mundo lo tiene. Así que si esta historia te recuerda a alguien en tu vida, respira hondo. Y si aún no lo has hecho, presiona ese botón de suscripción. La siguiente parte es donde todo se derrumba de verdad. Los siguientes 40 minutos produjeron 14 llamadas telefónicas. Lo sé porque Rafael anotó todas. A las 3:14 de la tarde, Andrés llamó a su esposa, Carmen. Le contó lo que había pasado. Podía escuchar la voz de Carmen a través del teléfono desde el otro lado de la habitación. Dijo una palabra y luego la repitió más fuerte. A las 3:22, Carmen llamó a la hermana de Amparo en Santander. No sé qué le dijo, pero la llamada duró 9 minutos. A las 3:31, la hermana de Amparo llamó a Amparo. Amparo no contestó. Estaba sentada en la misma silla, mirando los documentos sobre la mesita de café como si pudieran reorganizarse en una historia diferente. A las 3:45, Amparo cogió el teléfono y llamó a Prieto. La conversación duró menos de 2 minutos. Lo que sea que él dijera, Amparo colgó y puso el teléfono boca abajo en el reposabrazos. A las 3:52, Nuria, aún en la escalera, me envió un mensaje de texto. Noté que mi teléfono prestado vibraba en el bolsillo.
Rafael me había dado un teléfono de prepago en el coche. Nuria había conseguido el número de alguna manera. El mensaje decía, no sabía nada de las pólizas de seguro. Te lo juro, no lo sabía. A las 4:03, Andrés llamó a su hija en Barcelona. A las 4:09, la hija de Andrés llamó al antiguo socio comercial de mi padre. A las 4:14, el socio comercial llamó a Rafael, quien lo dejó ir al buzón de voz porque estaba de pie en mi salón viendo cómo una familia se desintegraba en tiempo real. Amparo se levantó a las 4:18. Caminó hacia el estudio de mi padre sin hablar, abrió la puerta con la llave con la que había cambiado las cerraduras, entró y cerró por dentro. El sonido de la puerta del estudio cerrándose fue el único ruido fuerte de la casa esa tarde. Andrés se dirigió a mí. ¿Has llamado a la policía? Todavía no, explicó Rafael. La intervención policial llegaría, pero primero necesitaba que el abogado de Amparo estuviera presente para que cada conversación quedara atestiguada y documentada. No se trataba de venganza. Se trataba de garantizar que cada pieza de evidencia se manejara de una manera que el fiscal pudiera usar. Me senté en el sillón de mi padre y escuché cómo la casa se llenaba de llamadas telefónicas y silencios. El sillón era la única pieza de mobiliario en el salón que estaba exactamente donde mi padre la había dejado. Amparo había movido todo lo demás. No había movido este sillón porque pesaba 65 kilos y no podía levantarlo sola. Mi padre siempre construyó las cosas para que duraran. Nuria bajó 20 minutos después. No entró al salón. Se sentó en el último escalón de la escalera, que la ponía en el pasillo con una vista clara del salón, pero fuera de su perímetro, como si aún no hubiera decidido si pertenecía dentro o fuera de lo que estaba ocurriendo. Tenía los ojos rojos. Estaba arrancando la moqueta del escalón, jalando una fibra con la uña, como solía hacer cuando tenía 19 años y Amparo la regañaba por algo. Había visto ese gesto 100 veces. Era el gesto de alguien que había aprendido a hacerse pequeña. Sabía lo del viaje, dijo, mirando la moqueta en lugar de a mí. Me lo dijo la mañana antes de salir. Dijo que íbamos a asustarte, a hacer que aceptaras modificar el fideicomiso. Dijo que sería como una negociación, que te asustarías y aceptarías darle una mayor participación y luego volveríamos y todo sería normal. Hizo una pausa. No sabía lo de la barandilla. La dejé hablar. No la interrumpí. Rafael estaba junto a la puerta del comedor, sin escribir, pero escuchando de la forma en que escuchan los abogados, con una quietud que lo registra todo. Cuando caíste por la borda, dijo Nuria, mi madre me dijo que bajara al camarote. Dijo que había sido un accidente. Dijo que nadarías hasta la orilla. Dijo que la gente nada hasta la orilla todo el tiempo. ¿Y bajaste al camarote? Sí. ¿Y te serviste una copa de cava? Nuria levantó la vista hacia mí por primera vez. Su rostro no era desafiante. No era de disculpa. Era el rostro de alguien que acaba de escuchar la frase más verdadera que jamás se ha dicho sobre ella y no tiene ni una sola palabra para oponer. Lo sé, dijo. No la perdoné. No estaba lista para eso, y no estaba segura de estarlo algún día. Pero la miré sentada en el último escalón, arrancando la moqueta. 34 años y aún sentada donde su madre le decía que se sentara. Y dije lo único de lo que estaba segura. Tienes 34 años, Nuria. Llega un momento en que la madre deja de ser una explicación. Asintió. No discutió. Subió las escaleras. Ese fue el comienzo de algo para Nuria. No sé de qué. Pero fue la primera vez que la había visto asentir sin mirar primero a Amparo. Prieto llegó a las 4:47. Conducía un sedán plateado y llevaba un maletín de piel con iniciales grabadas en el cierre. Era el tipo de abogado que parecía haber nacido con corbata. Entró por la puerta principal sin llamar, lo que me indicó que Amparo le había dado una llave en algún momento del año anterior, un detalle que me molestó más de lo que debería. Me vio primero, luego vio a Rafael junto a la puerta del comedor. Luego vio el sobremanila y los documentos extendidos sobre la mesita de café. Su rostro hizo algo complicado. No era exactamente sorpresa. Era recalculación. La expresión de un hombre que ha estado construyendo un caso durante 14 meses y acaba de ver cómo se resquebraja la base. Señor Prieto, dijo Rafael, creo que usted y yo deberíamos hablar en privado. Pasaron al comedor.
Rafael cerró la puerta. Me senté en el sillón. Andrés se sentó en el sofá. Ninguno de los dos habló. A través de la pared podía escuchar la voz de Rafael. Baja, constante, con la cadencia de alguien que lee una lista. Estaba presentando el paquete de evidencias, las pólizas de seguro, el codicilo falsificado, la discrepancia del notario. Después de 12 minutos, la puerta del comedor se abrió. Prieto salió solo. Cruzó el salón sin mirarme ni a Andrés y fue a la puerta del estudio. Llamó. Amparo lo dejó entrar. La puerta se cerró. Escuchamos voces. La voz de Amparo era aguda, con el tono ascendente. La voz de Prieto era un murmullo. Lo que fuera que le estaba diciendo, ella no quería escucharlo. Después de 10 minutos, Prieto salió del estudio solo. Caminó hacia Rafael. Mi cliente está dispuesta a discutir una resolución, dijo. Rafael no parpadeó. No hay nada que discutir, señor Prieto. El fraude de seguros y el codicilo falsificado son asuntos penales. No somos nosotros quienes decidimos la resolución. Es el fiscal. Prieto me miró. Miró la puerta principal. Recogió su maletín. Buenas noches, dijo, dirigiéndose a nadie en particular, y salió. Su coche arrancó en la entrada. Los faros barrieron las ventanas del salón. Se había ido. Andrés se dirigió a mí. ¿Acaba de irse sin hablar con Amparo? Sí. Andrés se recostó en el sofá y se frotó el rostro con ambas manos. Tu padre siempre decía que Amparo tenía un gusto caro en todo, excepto en abogados. Fue lo primero que casi me hizo sonreír en 3 días. Amparo salió del estudio 6 minutos después de que Prieto se marchara. Se quedó en el umbral con la barbilla en alto y la espalda recta, como siempre hacía cuando quería que supieras que no tenía miedo. Pero le temblaban las manos. Eran la única parte honesta de ella. Me miró y dijo algo que no esperaba. Tu padre te eligió a ti por encima de mí cada día durante 18 años. Incluso después de morir, te eligió a ti. No negó lo que había hecho. No se disculpó. Se quedó en el marco de la puerta del estudio de mi padre, rodeada de sus libros de derecho marítimo en estantes que ella nunca había tocado, y dijo lo que aparentemente había estado pensando durante mucho tiempo. Pasé 18 años en esta casa y nunca se me permitió poseer nada en ella. Ni un cuadro, ni una cuenta bancaria, ni siquiera el derecho a llamarme a mí misma una fuente sin que alguien me recordara que era su apellido primero. Andrés se movió en el sofá. No habló. Tenía 40 años cuando me casé con tu padre, dijo Amparo. Era una organizadora de eventos de Bilbao que decoraba las fiestas de otros. Entré en esta casa y pensé, por fin estoy en algún lugar. Y luego él murió y descubrí que era una invitada. Siempre fui una invitada. Escuché. No la interrumpí. No porque le debiera la cortesía, sino porque quería escucharlo. Quería saber qué se dice uno a sí mismo para justificar empujar a alguien al mar. Terminó. Esperó como si pensara que iba a discutirle. Me puse de pie. Amparo, entiendo que sentiste que no tenías nada. Pero tenías una mensualidad, tenías una casa y tenías una hijastra que pagaba tus facturas porque su padre se lo pidió. Hice una pausa. Lo que no tenías era suficiente. Nunca es suficiente para personas como tú. La vi registrar la frase. La vi comprender que esto no era el comienzo de una negociación, sino el final de una. Andrés miró el suelo. Sostenía su taza de café de nuevo, pero no había tomado un sorbo. La casa estaba muy callada. A través de la ventana detrás de Amparo, podía ver el puerto. Las primeras luces se estaban encendiendo. Las conté sin querer, un hábito que había heredado de mi padre, que siempre contaba las luces al anochecer porque así sabía cuántos barcos seguían fuera. 7 luces. Todas contabilizadas. Le dije a Rafael que procediera. Hizo 3 llamadas desde el comedor con la puerta abierta. Podía escuchar cada palabra, y sabía que Rafael lo había querido así. La primera llamada fue a su despacho. Instruyó a su asistente para que preparara una denuncia penal ante el fiscal para la mañana siguiente. Fraude de seguros, 3 cargos. Falsificación de documento testamentario, 1 cargo. Imprudencia temeraria, 1 cargo.
La segunda llamada fue a la línea de administración del fideicomiso en el banco que gestionaba la cuenta de la mensualidad de Amparo. Rafael citó la cláusula de incumplimiento de buena fe del fideicomiso y ordenó al banco suspender todas las distribuciones con efecto inmediato. El intento de daño físico a la única beneficiaria, explicó, calificaba como incumplimiento material bajo cualquier interpretación razonable de la disposición. La tercera llamada fue a una empresa de gestión inmobiliaria. Rafael solicitó un aviso formal de desalojo de 30 días, dirigido a Amparo Fuentes, residente en Cap Roy. Cada llamada eliminó una capa. Amparo se sentó en el borde del sofá y escuchó cómo su mundo se hacía más pequeño con cada frase que Rafael pronunciaba. Dinero, hogar, posición legal. 3 llamadas, 9 minutos. Andrés se acercó a mí después de que terminaron las llamadas. Se puso junto a la ventana donde las luces del puerto seguían encendiéndose. Tu padre habría manejado esto de la misma manera, dijo. Mi padre no hubiera necesitado hacerlo, dije. Andrés asintió. Se puso el abrigo y se fue. Había hecho lo que vino a hacer. Ser testigo. Con eso era suficiente. Caminé por la casa sola. Por el comedor, que Amparo había redecorado con cortinas que yo no elegí. Por la cocina, donde me había servido café cada mañana durante 2 semanas, con una sonrisa que nunca fue una sonrisa. Por la puerta trasera hasta el garaje. La mecedora de mi madre estaba allí, detrás del quitanieves, bajo una lona verde. Polvo en el asiento, telarañas en los reposabrazos donde la pintura blanca estaba desconchada. Quité la lona. Cargué la silla por la puerta trasera, por la cocina, por el pasillo delantero y hasta la terraza. La puse en el mismo sitio donde había estado durante 22 años. No fue un gesto dramático. Solo estaba poniendo algo de vuelta donde le correspondía. Me senté. Las tablas crujieron bajo los patines. El aire salado llegaba desde el puerto. La brújula estaba en el bolsillo. No la saqué. No necesitaba comprobar hacia dónde estaba mirando. En los 3 días siguientes, mi teléfono sonó más de lo que había sonado en los 3 años anteriores combinados. La hermana de mi padre, la tía Margarita, llamó primero. Vivía en Pamplona y no había visitado la casa desde el funeral de mi padre. Nunca confié en esa mujer, dijo, que era el tipo de frase que la gente dice a posteriori, que significa muy poco y no cuesta nada. Pero luego dijo, siento no haber estado más atenta, Elena. Eso sí lo creí. El hermano de Amparo llamó el segundo día. Estaba furioso y me dijo que estaba tendiendo una trampa a su hermana y que ella nunca haría daño a nadie y que debería avergonzarme. Lo dejé hablar 30 segundos. Luego colgué. Algunas conversaciones no valen la electricidad que consumen. El capitán Salgado, el capitán habitual del velero, al que Amparo había sustituido para el viaje, contactó directamente a Rafael. Dijo que Amparo lo había cancelado 3 días antes de la salida prevista y le había dicho que había contratado una tripulación privada para un viaje más pequeño. Lo encontró inusual porque había capitaneado el velero de los Fuentes durante 11 años y nunca lo habían sustituido. Estaba dispuesto a testificar. Rafael me informó de que los 2 tripulantes que Amparo había contratado habían abandonado el país. Sin registros de empleo, sin licencia de patrón depositada. Habían cobrado en efectivo. El investigador de Rafael rastreó a uno de ellos hasta una marina en las Islas Canarias donde trabajaba bajo otro nombre. Al otro no lo habían encontrado. La tripulación legítima no cobra en efectivo y no desaparece, dijo Rafael. El tercer día, el periódico local publicó un artículo breve. El titular mencionaba un incidente marítimo. No leí más allá del titular. Rafael gestionó la consulta de prensa con un comunicado de 2 frases y una petición de privacidad. Fui a la oficina, la empresa de mi padre. La planta operativa estaba tranquila cuando entré. La gente me miraba, luego miraba sus pantallas y luego me miraba de nuevo. Mi director de operaciones, un hombre llamado Marcos, que había trabajado para mi padre desde que yo estaba en el instituto, se acercó a mi escritorio. Nos enteramos, dijo. ¿Qué necesitas? Necesito el informe trimestral en mi escritorio para el jueves. Me miró de la forma en que Esteban me había mirado en el arrastrero. La expresión de alguien que ha decidido no cuestionar tu método de sobrevivir. Y el jueves, dijo. Lo tendrás. Los 30 días pasaron.
De la forma en que pasa el tiempo, a veces rápido, a veces lento, siempre hacia adelante. Amparo hizo las maletas. No pidió ayuda y nadie se la ofreció. Recorrió la casa con cajas de cartón y cinta adhesiva, habitación por habitación, llenando cada caja con las cosas que había acumulado en 18 años de ser la señora Fuentes. Las vi apiladas en el pasillo del ala de huéspedes cuando llegaba del trabajo cada tarde. Estaban etiquetadas con la letra de Amparo. Nítida, precisa, la caligrafía de una mujer que había pasado su carrera escribiendo tarjetas de mesa para las fiestas de otros. Se llevó cosas que esperaba, su ropa, sus joyas, los libros que guardaba en la mesita de noche. Se llevó cosas que no esperaba, las copas de cava del velero, el frasco de aceitunas de la nevera, las toallas de baño que había monogramado con una F cuando se mudó. Se estaba llevando los símbolos de una vida que había curado pieza por pieza. De la forma en que se desmonta un escenario después de que el espectáculo cierra. El día 12, Nuria vino a buscarme. Estaba en el estudio de mi padre revisando documentos del fideicomiso con Rafael por teléfono. Nuria llamó. Esperó hasta que la invité a pasar. Me mudo, dijo. He encontrado un estudio en la ciudad. Dejé el teléfono. ¿En el apartamento de tu madre? No. El mío. Lo encontré el lunes. Esto era significativo. En 34 años, Nuria nunca había vivido en ningún sitio que Amparo no hubiera elegido por ella. Voy a conseguir un trabajo, dijo. Uno de verdad. Sacó el teléfono. En la pantalla había un portfolio, trabajo de diseño gráfico, logotipos, identidades de marca, diseños de packaging. El trabajo era limpio y seguro de una forma que Nuria nunca había podido ser. Mi madre nunca me dejó mostrar esto a nadie, dijo. Decía que las mujeres Fuentes no necesitaban trabajar. Miré el portfolio. Era bueno. No adecuado. Bueno. Las piezas de branding, en particular, tenían una claridad que me recordaba a las cartas de navegación de mi padre. Todo en su lugar, cada línea intencional. Ese portfolio es sólido, dije. Destaca las piezas de branding. Me miró. Esperaba algo más. Perdón, quizás, o al menos calidez. No tenía ninguno de los dos que dar. Aún no. Pero le había dado lo único de lo que estaba segura, una valoración profesional entregada honestamente. Ese era el puente que podía construir. Ella tendría que decidir si cruzarlo. El día 28, las últimas cajas de Amparo estaban en el pasillo. Recorrió la suite de huéspedes vacía una última vez. Yo no estaba en casa cuando se fue. Estaba en la oficina revisando los números trimestrales que Marcos había entregado puntualmente. Hay despedidas que es mejor dejar sin presenciar. Rafael llamó un martes por la mañana. Yo estaba en mi escritorio, que es donde recibo la mayoría de las noticias, buenas o malas, porque es donde paso la mayor parte del tiempo. El fiscal ha revisado las pruebas, dijo. Se presentan cargos. Fraude de seguros, 3 cargos. Falsificación de documento testamentario, 1 cargo. Imprudencia temeraria, 1 cargo. El cargo de intento de homicidio, explicó Rafael, era más difícil. La evidencia física de que la barandilla había sido manipulada era circunstancial. Los pernos habían sido retirados y vueltos a colocar con tornillería más débil, pero era difícil demostrar quién había realizado el trabajo. Los 2 tripulantes no habían sido localizados para interrogarlos. Pero el cargo de imprudencia temeraria tiene peso, dijo Rafael. Combinado con el patrón de fraude de seguros y el codicilo falsificado, el panorama es suficientemente claro. El capitán Esteban Carreño presentó una declaración escrita al fiscal. Su testimonio sobre haberme encontrado en aguas abiertas, mi estado físico, la cronología y la ausencia de cualquier llamada de socorro del velero, todo corroboró mi relato. La vista de cargos fue un jueves. Amparo se declaró no culpable. No asistí. Me enteré por el periódico local a la mañana siguiente en mi mesa de cocina, con una taza de café que se estaba enfriando. El artículo tenía 4 párrafos. Mencionaba el velero, las pólizas de seguro y el codicilo falsificado. No mencionaba a los tiburones. El mundo de Amparo había colapsado en círculos concéntricos. Su abogado se había retirado. Su familia estaba dividida, su hermano aún la defendía, su hermana en Santander ya no devolvía las llamadas.
Vivía en un apartamento de alquiler en el otro extremo de la ciudad, pagando el alquiler con ahorros que no durarían mucho sin la mensualidad. Rafael y yo hablamos una vez más esa semana. Dijo algo que podría haber dicho mi padre. Ya hemos trazado el rumbo. Ahora dejamos que la corriente haga el resto. Mi padre nunca confiaba en la corriente, dije. Siempre mantenía la mano en el timón. Rafael guardó silencio un momento. Luego dijo, tu padre era un hombre cuidadoso, pero también sabía cuándo dejar de timonear y dejar que el barco se asentara. Otra pausa. Ya has hecho la parte difícil, Elena. Deja que la ley haga su trabajo. Colgué el teléfono. Miré la brújula en mi escritorio. La aguja apuntaba al norte, como siempre. La recogí y me la puse en el bolsillo y fui a trabajar. La última pieza encajó 3 semanas antes de la fecha del juicio. El investigador de Rafael localizó a la notaria que había certificado el codicilo falsificado. Tenía 26 años, vivía en un pueblo a 40 minutos hacia el interior y Amparo le había pagado 800 euros en efectivo para notariar un documento que ella sabía que no había firmado la persona cuyo nombre aparecía en él. La notaria cooperó con el fiscal a cambio de cargos reducidos por su propia implicación. Facilitó mensajes de texto de Amparo organizando el encuentro, fotografías del pago en efectivo, y una grabación que ella misma había hecho en su teléfono durante la transacción. Dijo que la había hecho por si acaso. Rafael me lo explicó por teléfono. Tenía 26 años y estaba asustada, dijo. Amparo le dijo que era solo un trámite, que la familia estaba de acuerdo, que nadie volvería a verlo. Y ella lo creyó. Y creyó los 800 euros, dijo Rafael. La gente generalmente lo hace. La evidencia de la notaria fue devastadora para la defensa de Amparo. El codicilo falsificado había sido creado 6 meses antes del viaje en velero, lo que significaba que Amparo había estado planeando la secuencia durante al menos medio año. La calidez, el café, los fines de semana de spa, la sugerencia del viaje en velero, todo era el andamiaje alrededor de un evento que había estado construyendo desde antes de que cambiaran las hojas. 6 meses. Había estado trabajando hacia el momento en que me susurró al oído mientras me traía café y me llamaba cariño y levantaba una copa por la familia. Rafael llamó de nuevo la semana siguiente. Hay una negociación de acuerdo en curso. Su defensor público le recomendó que lo aceptara. Miré la brújula en mi escritorio. ¿Qué ofrecen? 5 a 8 años por los cargos de fraude. Imprudencia temeraria concurrente. Cumpliría 4 con buena conducta. ¿Qué es justo eso? Rafael estuvo callado mucho tiempo. Justo sería que entendiera que intentó matar a alguien por algo que nunca iba a heredar, dijo. No creo que ninguna condena enseñe eso. Amparo aceptó el acuerdo un miércoles por la mañana. Me enteré a la hora del almuerzo. Terminé el bocadillo. Luego llamé a Rafael y le di las gracias. Luego volví al trabajo. Hay cosas que no requieren ceremonia. Solo requieren un final. La sentencia fue breve. 5 años, con posibilidad de libertad condicional a los 3. Fraude de seguros, falsificación de documento testamentario, imprudencia temeraria. Condenas concurrentes. No asistí. Andrés sí. Me llamó después desde el aparcamiento del juzgado. Su voz estaba cansada. Parecía pequeña, dijo. No le pedí que elaborara. Sabía lo que quería decir. Amparo siempre había llenado una habitación. Era el tipo de mujer que entraba y reordenaba el aire. En una sala del juzgado, con un mono, sin la casa y el nombre y el cava, era solo una mujer de 58 años que había tomado una decisión de la que no podía arrepentirse. Gracias por ir, dije. Alguien de la familia tenía que estar allí, dijo Andrés. Incluso para esto. Colgué y me senté en mi escritorio durante mucho tiempo. No sentí alegría. No sentí alivio exactamente. Sentí el tipo específico de vacío que llega cuando algo que has estado cargando durante mucho tiempo desaparece de repente y aún no has descubierto qué hacer con el espacio que deja. Trabajé hasta las 7 de la tarde. La oficina estaba vacía para las 6. El equipo de limpieza pasó. Podía escuchar la aspiradora en el pasillo. Terminé el informe en el que estaba trabajando, apagué la lámpara de mi escritorio y conduje a casa. La casa estaba tranquila.
Había estado tranquila durante semanas. Sin Amparo en la cocina, sin Nuria en la escalera, sin café en el mostrador por las mañanas. Solo habitaciones y muebles y el olor a cedro del armario de mi padre. Me senté en la terraza en la mecedora de mi madre. El puerto se extendía debajo de la casa, como siempre había sido. Como había sido cuando mi madre lo observaba, y como había sido cuando mi padre contaba las luces, y como sería después de que yo me fuera y alguien más se sentara en esta silla y mirara la misma agua. Sonó el teléfono. Nuria. Conseguí el trabajo, dijo. En un estudio de diseño en Zaragoza. Empiezo el lunes. Enhorabuena, dije. Destaca las piezas de branding. Se quedó callada un momento. Sé que no me debes nada, Elena. Lo sé. Lo sé, dije. Otro silencio. Buena suerte en Zaragoza, dije. Lo decía en serio. No con calidez, no con frialdad, simplemente de manera objetiva, como lo habría dicho mi padre. Hay puentes que no se construyen con calidez. Se construyen con la valoración honesta de que la persona al otro lado tiene la capacidad de cruzar. Colgué. La mecedora crujió en las tablas de la terraza. Aire salado, estrellas que comenzaban a aparecer. 6 meses después, activé la Fundación Marítima Emilio Fuentes. No era obligatorio. La cláusula de beneficiario sustituto del fideicomiso había designado a la fundación como receptora en caso de mi muerte. Pero yo estaba viva y el fideicomiso seguía a mi nombre. Lo activé porque mi padre lo había incorporado a la estructura de su patrimonio por una razón, y porque finalmente entendí cuál era esa razón. La fundación financiaba formación en seguridad marítima para tripulaciones de pesca comercial a lo largo de la costa. Formación en protocolos de emergencia, mantenimiento de equipos, navegación meteorológica y supervivencia en aguas abiertas. El tipo de formación donde saber o no saber puede significar la diferencia entre que el padre de alguien vuelva a casa o no. La primera beca llevaba el nombre del capitán Esteban Carreño. Esteban asistió a la ceremonia de anuncio. Se celebró al aire libre cerca de los muelles, con banderines en azul y blanco marítimos. Llevaba su único traje, marino, ligeramente grande de hombros. Me estrechó la mano con el mismo agarre con el que me había sacado del agua. Tu padre y yo nunca nos conocimos, dijo. Pero creo que nos habríamos llevado bien. Le habría preguntado por tu barco, dije. Siempre preguntaba primero por el barco. Esteban sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Rafael estaba allí. Se quedó cerca de la parte trasera, apoyado en un poste, con el aspecto de un hombre que ha terminado un trabajo muy largo y finalmente se permite estar cansado. Se jubilaría el año siguiente. 40 años de derecho de fideicomisos, litigios de patrimonio y asuntos de la familia Fuentes. Vino a buscarme después de la ceremonia. La última instrucción de tu padre para mí fue, asegúrate de que ella no me necesite y de que tú no lo necesites tampoco. Esa semana fui al cementerio. Emilio Fuentes, padre y capitán querido. La lápida era de granito sencillo, como él quería. Sin adornos, sin motivos náuticos. Solo su nombre y sus fechas y una línea que él mismo había elegido. Deja el muelle limpio. Puse la brújula en la lápida. El latón captó el sol de la tarde. La aguja giró y se asentó. Luego la recogí de nuevo. Aún no había terminado con ella. Conduje a casa. De camino, pasé por el puerto donde el velero seguía atracado. No lo había vendido. No lo había usado. Reduje la velocidad y lo miré por la ventanilla del conductor. Casco blanco, adornos oscuros, barandilla de popa reemplazada. Algún día lo sacaría a navegar. Cuando el agua volviera a sentirse como el agua de mi padre. Todavía no. Atardecer. Me senté en la terraza en la mecedora. El puerto se extendía debajo de la casa, como siempre había sido. Como había sido cuando mi madre lo observaba, y como había sido cuando mi padre contaba las luces, y como sería después de que yo me fuera y alguien más se sentara en esta silla y mirara la misma agua. Saqué la brújula y la abrí. La aguja osciló. Una pequeña vacilación, de la forma en que oscila una aguja de brújula cuando se recalibra después de haber sido movida. Luego se asentó hacia el norte. Mi padre dijo una vez que una brújula no te dice a dónde ir. Te dice hacia donde ya estás mirando.
Había llevado esa frase en la cabeza durante años antes de entenderla. No estaba hablando de navegación. Estaba hablando de saber quién eres antes de que alguien más intente decírtelo. Cerré la brújula y me la guardé en el bolsillo. El velero era visible desde la terraza, una forma blanca en el puerto, iluminada desde abajo por las luces del muelle. La barandilla de popa había sido reemplazada con herrajes de grado marino, atornillada, soldada e inspeccionada 2 veces. Rafael lo había organizado. Algún día la sacaría a navegar. Prepararía la vieja nevera roja yo misma. Sin cava, solo bocadillos y refresco de naranja, como solía hacer mi padre. Algún día, cuando el agua volviera a ser mía. Las luces del puerto se encendían de una en una, de la forma en que lo hacían cada tarde a esta latitud, en esta época del año. Las conté de la forma en que mi padre las contaba. 7, 8, 9, 10. Todas encendidas. Ninguna ausente. La mecedora crujió en las tablas de la terraza. Las tablas crujieron contra las vigas que mi padre había clavado él mismo. El aire salado se movió a través de las mamparas de la terraza. Las estrellas estaban apareciendo. No todas. Solo las primeras, las suficientemente brillantes para mostrarse a través de la luz del puerto. 10 luces, el mismo número que cada noche. Cerré la brújula y me la volví a guardar en el bolsillo y escuché cómo crujían las tablas bajo la silla y el agua moviéndose contra los muelles. Y no conté nada más, porque no quedaba nada más que contar. Gracias por quedarte conmigo en esta historia. Si la historia de Elena te ha recordado que la previsión es la forma más genuina de protección, o si te ha hecho pensar en las personas que calladamente están de tu lado, me encantaría leerlo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, tómate un momento para suscribirte. Hay más historias en la descripción a continuación. Y cada una de ellas es sobre alguien que se negó a desaparecer. Nos vemos en la próxima.